Aski Arumakipan Gilatanaka Culiacanaka. Volvemos otra vez a la carga en el combate frontal contra los hispanistas, feudalistas, medievales, latifundistas, liberales y toda aquella plaga derivada del oscurantismo y del dogmatismo. Aquí en su canal Hilata Tupac Katari, férreo defensor de los pueblos quechuas y aymaras, amazónicos, araucanos, de todo el pueblo de la Abya Yala. Y ahora, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Hoy día vamos a iniciar una secuencia de videos llamado Saqueo Cultural. Saqueo Cultural. ¿Y por qué estoy haciendo este tipo de videos referente a este tema? Porque desde hace 500 años se ha registrado enormes niveles de saqueo en todos los aspectos referentes a la riqueza de una nación o de una etnia. A pesar del avance de la globalización, el avance de Internet, de los derechos humanos, la aniquilación parcial del feudalismo y la creación de un Estado de Derecho, aún sigue existiendo este delito llamado saqueo cultural. Saqueo cultural heredado de las prácticas feudales, dogmáticas, latifundistas, eurocentristas, que han perjudicado la vivencia del Yachtaruna, del Runa, del habitante originario de estas tierras. Y ahora me dirán ustedes, pero Gila, ¿dónde se ve ese saqueo cultural? ¿Cuáles son tus evidencias? Eso supongo se preguntarán. Yo les respondo que el saqueo cultural ha sido inculcado de generación en generación en la mentalidad de los hijos de españoles, de los hijos de los chapetones, de los hijos de los encomenderos. Y ahora, ¿cómo se puede ver estos síntomas del saqueo cultural contra el pueblo originario? En primer lugar, solo basta revisar redes sociales para ver cómo personas de apellido español, caras, ignorantes completamente de la filosofía y cultura, cosmovisión andina, se atreven a afirmar que son descendientes de incas, sin ninguna prueba o árbol genealógico anexado. Solo basta entrar a las redes sociales
ver libros o cómics referentes al saqueo cultural. Y este saqueo cultural no está penalizado en ninguna parte del mundo. Y es por eso que alguien debe hacerles un pare. Porque el problema no está en la acción, sino en la divulgación de esas acciones. Y todo esto es un factor mental. El saqueo cultural ya está programado en el cerebro del cara, del hijo de español. Y ahora, como por ejemplo hasta en el aspecto musical, podemos ver cómo los caras han lucrado con cultura que no es suya. Como podemos recordar, en la época de la oligarquía peruana, en la década de 1920, los quechuas y aymaras estábamos impedidos de entrar a las ciudades o a las plazas de armas, parques públicos. Éramos oprimidos. Y los oligarcas querían exterminar todo aspecto cultural originario. Y se acercaban, se arrodillaban y eran ayayeros de Europa. El eurocentrismo era feroz en la época oligárquica de Leguía, hasta el punto de que Leguía envió al ejército a sus lacayos a quemar escuelas rurales, a perseguir docentes indígenas del campo. Y ahora, si vemos las declaraciones de Tulio Loza, podemos ver que eso sucedía en todos los medios de comunicación, en todo tipo de expresión de comunicación. Tulio Loza ha afirmado que el indígena era mal visto por los hijos de españoles y que eran apaleados por la policía. Y el mismo canto de Cholo Soy, eso también lo verifica. La época gamonal, feudal, de latifundista. Así es que vamos a analizar cómo esto ha cambiado hasta el día de hoy. De cómo el indígena, de ser perseguido y oprimido por su cultura, ahora es mostrado como, entre comillas, la cara del país culturalmente, de este país culturalmente. De cómo desde hace un siglo era perseguido la música andina originaria y ahora es tocada por caras como Pelo de Ambrosio o la Wharton, Jimena Wharton, no sé cómo se llamará. ¿Qué ha pasado de esta época a esta época? Es la gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿por qué el cara ha tomado esa decisión? ¿Por qué los blancos han tomado esta decisión de cambiar de pensamiento? La primera respuesta es debido a Velasco. Juan Velasco Alvarado
devolvió la dignidad al pueblo originario. Hizo la transición de una época feudal peruana a una época capitalista. Fue la rebelión francesa sin sangre en el Perú, y que eso muy pocas veces se ha visto en el mundo. Otro ejemplo es Japón. Que a Japón le hayan sacado del feudalismo con ayuda de Estados Unidos, ese es otro tema, pero ha salido del feudalismo prácticamente en pacíficamente. Lo mismo es Inglaterra. Pero en cambio otros países, ¿cómo han salido del feudalismo? Con sangre, con guerra, con masacre. Y el caso más ejemplar es la Revolución Francesa, Francia. Que el cambio del feudalismo al capitalismo ha traído consigo en Francia la Revolución Francesa y posteriormente las guerras napoleónicas. Ahora, en Estados Unidos, ¿cómo ha sido el cambio del feudalismo al capitalismo? Ha sido con la guerra de secesión, norte contra sur. Ahí están los cambios. En Bolivia, ¿cómo ha sido? Con la revolución del 52. Con sangre también. Y es así que muchos países han salido del feudalismo con sangre. Pero acá en Perú se ha salido del feudalismo, entre comillas, pacíficamente. Velasco lo hizo, entre comillas, pacíficamente. No vamos a negar que existieron muertos en su mandato, pero lo hizo pacíficamente. Y otro factor más es el factor monetario. Al entrar al capitalismo en el Perú, se necesitaban aperturar mercados, y más aún mercados únicos. Y un mercado único en el Perú es su música originaria, perteneciente a las etnias originarias quechuas aymaras amazónicos. Y ahora, ¿qué es lo que vemos a partir de aquí? Que surge una peruanización anacronista de toda esta cultura originaria, con el afán de ganar dinero lucrativo. Y es de ahí que sale Pelo de Ambrosio, Gaitán Castro, William Luna, Jimena Huarto, no sé quién más. Muchos grupos que son creados en la capital Lima para, entre comillas, utilizar instrumentos originarios y hacer música lucrando con la cultura que no es de ellos. ¿Solo para qué? Para lucrar. Y luego para decir que ellos son los dueños de la cultura, cuando no lo son.
ellos nunca han dicho que el sicuri, que el sicu, que la zampoña, que la tarca, que el pinquillo, que el bombo, que la quena es de origen quechua, aymara o amazónico. No aparece en el video o en los videos o en las músicas. No aparecen. Y ellos hacen creer al mundo que ellos son los dueños de esos instrumentos, de esa cultura. A ver, si yo como aymara me voy a Inglaterra, a Gran Bretaña, a Escocia específicamente, y me traigo la gaita, el instrumento escocés, y luego toco la gaita, un tema clásico entre comillas del altiplano con la gaita, hago un videoclip y luego no muestro que la gaita es inglesa o escocesa, los ingleses se van a quejar. Van a decir, ese extranjero está tocando el instrumento escocés y no nos da crédito, y se van a quejar. ¿Y qué va a pasar? Derechos de autor, juicio internacional, te van a sacar plata. A ver, otro ejemplo. Yo me voy a Japón, toco sus instrumentos originarios, grabo un videoclip, lo grabo acá en el altiplano, sin dar crédito al origen de los instrumentos. Los japoneses se van a quejar. Se van a quejar. Y va a haber pelea de derechos de autor. A ver, estamos viendo que incluso los hijos de españoles, los limeños, los caras, hasta se apropian de cultura extranjera. A ver, el caso de los menonitas, de los alemanes que están en Oxapampa. Y ahora, ¿qué ves en TikTok? A ultranacionalistas limeños diciendo que la cultura oxapampina alemana de los menonitas es peruana. Hasta ese punto ha llegado el saqueo cultural. Roban al quechua, al aymara, al amazónico, hasta al menonita alemán les roban la cultura. Hasta ese punto se han llegado. Y ahora, en las últimas décadas, en la última década mejor dicho, estamos viendo que incluso para ampliar su estrategia de saqueo cultural, se les ha ocurrido hacer mezcla musical, mestizaje musical. Mestizaje musical. Hasta eso se ha llegado. ¿Y qué es lo que planean con el mestizaje musical? Inocentemente nos quieren hacer creer que es una mezcla de estilos musicales, uno extranjero y otro originario.
para crear, entre comillas, en ellos nueva música y lucrar. Pero ¿cuál es el problema de este mestizaje musical? Como por ejemplo acá la, entre comillas, limeña Milena Wharton, que dice acá, dice pop andino. ¿El pop es originario de acá? No, pero el andino sí. Ahora, ¿qué cosa quieren hacer creer con este pop andino hecho por caras? Le están dando un argumento defensivo para continuar con el saqueo cultural. ¿Y cuál es la, entre comillas, ventaja colonialista del mestizaje musical? Es que con el pretexto de mestizaje quieren hacerse los dueños del estilo musical, de la cultura musical originaria. Es una forma de amarrar, enlazar, encadenar la cultura, con el único fin de lucrar. Y ahora me dirán, pues, ay Gilata, tú eres radical, te estás quejando de todo, todos los músicos lo hacen por dinero. ¿Ah, sí? A ver, si el pretexto de que todos los músicos hacen música por dinero, entonces ¿dónde está la vocación? ¿Dónde está la vocación? ¿Y la vocación dónde está? A ver, usando ese argumento del dinero, se ha visto muchos casos de universitarios que han estudiado carreras que supuestamente les iba a dar gran dinero, pero luego a la mitad de la carrera lo han abandonado. ¿Por qué? Porque no era su vocación. Y acá es lo mismo. Como ellos no tienen vocación por hacer música originaria, como debería ser, recopilando la idiosincrasia, la cosmovisión y la filosofía originaria andina amazónica, no tienen vocación para ello, entonces usan otro argumento, que es mezclar el pop o el rock o el trap, no sé, reggaetón o salsa, lo que es otro género extranjero, con un género originario, para, entre comillas, ahí sí crear una supuesta vocación y que le llegue la plata finalmente. Eso nomás es simple y sencillo. Y ahora, como podemos ver, ellos no recogen la esencia del pueblo originario. Ellos crean escenarios, como podemos ver acá. Mira ese escenario. Esperen, a ver. Miren ese escenario del primer video donde está la flechita. Esto es escenificación, teatro. No es recojo de la identidad originaria, solo es actuación. Actuación. Y con el pretexto del pop o del rock o la mezcla de ritmos musicales, lucran, pues. Su fin es lucrar, nada más, punto. La identidad, la cultura, la cosmovisión les importa un comino. Ahora, los grupos musicales originarios que hacen música originaria andina amazónica, los verdaderos genuinos que también hacen música, son olvidados. Son olvidados. Y a pesar que hacen música, y a pesar que resaltan en sus pueblos, no tienen mayor alcance.
que más allá de sus pueblos, de las fronteras de sus pueblos originarios. ¿Por qué? Porque en las ciudades o en las grandes urbes, esa expresión mística de la música originaria que recopila las vivencias, la cosmovisión originaria, no es entendida, ni degustada, ni comprendida por la mentalidad europea de los caras, de los blancos. Y es por eso que no tienen éxito en marketing. En cambio, estas canciones, estas mezclas o música, pop andino, rock andino o reggaetón andino, no sé qué han inventado hasta por los codos, son planificadas con una estrategia de marketing. ¿Y marketing para qué? Para alcanzar el mayor número de visualizaciones, de reproducciones, de discos vendidos. Y eso rompe con la vocación musical. Si no, es una vocación de marketing, no musical, es marketing. Publicidad. Y eso no solamente se ve en la música, también se ve en el cine, en los deportes, en las ciencias, en la que el aspecto indígena originario es excluido y es suplantado por una estrategia de marketing totalmente eurocentrista. Claro, y ahora acá seguramente van a decir: ¡ay, Gilata, tú estás hablando en contra del mercado! Tú eres zurdo, van a decir. Seguro, eso es segurito. Ya, una cosa es mercado y otra cosa es arte, cultura. No por el pretexto de mercado vas a destruir cultura. Y ahora los liberales me van a decir: ¡ay, Gilata! Pero el mercado está encima de todo. El mercado es omnipotente. Bueno, a los liberales, a los libertarios, se les puede discutir todo. Pero ese afán de subir, a prenderle vela, subirle un pedestal alto al mercado y que sea la única fuente de adoración, es sumamente distópico. Porque el mercado también tiene sus aspectos negativos. Es por eso que hay una diferencia enorme entre mercado, marketing, publicidad y cultura, identidad y cosmovisión. Es mundos apartes. Son mundos apartes. Y eso es lo que no quieren entender los caras limeños que de ese aspecto. Porque ellos no lo hacen por vocación. Ellos lo hacen por lucrar, marketing, ventas. Ventas. Y eso está en todo el aspecto artístico en el mundo. A ver, el ejemplo más convencional y conocido: el rapero, reggaetonero o lo que sea, Bad Bunny, Conejo Malo, que sus canciones no se le entiende ni H, que no tiene ningún mensaje, que no tiene nada, filosóficamente hablando, o
metafóricamente hablando, pero en cambio sus canciones son un éxito. ¿Y por qué son un éxito? Porque detrás de ello está una campaña de marketing, publicidad. Las empresas le empujan a él para que sus canciones sean éxito. Y está el caso de la WWE, que le impulsa musicalmente. Spotify. O Sony, otras cadenas, grandes cadenas musicales. Es que hasta ese punto se ha llegado la destrucción cultural en pro del mercado. A ver, antes Europa, en la época de la Ilustración, ¿qué se escuchaba? Música clásica. Mozart, Beethoven, música clásica. Y ahora esa música clásica se escucha, es tendencia en Spotify, en YouTube, o es impulsada por grandes cadenas como Sony o empresas. No, al menos la música clásica mostraba el pensamiento de la ilustración de la época. Eso es, simplemente, simple y conciso. Y ahora, ¿cómo parte el saqueo cultural de acá? Es que el saqueo cultural se ha extendido a diferentes aspectos sociales, hasta el punto de llegar a que los limeños, hijos de españoles, afirmen que solo porque tienen la nacionalidad peruana se creen dueños de Machu Picchu, de Ollantaytambo, cuando no lo son. Hasta el punto de que los hijos de españoles han dicho que Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán han sido construidos por los españoles. Hasta ese punto ha llegado el saqueo cultural. Y eso lo podemos probar fácilmente. A ver, vamos a buscar. Vamos a ver, estando acá está, a ver dónde está. A ver. Y en muchas publicaciones de Facebook he visto comentarios como esto. Ahorita vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos acá? Ay. ¿Qué tenemos acá? Publicación de Facebook. Están en Machu Picchu. ¿Y qué dicen acá? Acá, apellido Flores, Leiva. Lo mismo Cusco, diviértete y cárguense de esa energía de nuestros antepasados. Un abrazo grande, Jani, feliz año. Dicen que sus antepasados españoles han construido Machu Picchu. Hasta ese nivel se ha llegado. Y estas gentes, caras, blancos, tienen puro apellido español. Sus padres puro apellido español. Abuelos puro apellido español. Latifundistas. Hasta ese punto ha llegado el saqueo cultural. Ahí está el ejemplo. Facebook. Publicaciones de Facebook. Y ni que hablar de Instagram. En Instagram, vamos a ver, en Instagram, a ver.
Vamos a buscar, vea. En Instagram, fácil, yo he encontrado, chuta, no pueden, hay un problema, otra vez, pero ya, les voy a comentar el caso. En Instagram he visto casos en la que dicen que la lana de llama, la lana de vicuña, de alpaca, es de origen español. A ese punto se ha llegado. Y han sido publicaciones que se han tomado acá nomás, en los Uros, en la isla de los Uros, lago Titicaca. Cuando todo el mundo sabe que los Uros, los pobladores de los Uros, son originarios, genuinos. Y no sé cómo se atreven a decir semejante ignorantada estos hijos de españoles. Y todo con el afán de ¿qué? De lucrar, apropiarse y lucrar. ¿Y por qué tanta desesperación de los caras por saquear cultura y lucrar? Ya les voy a dar la respuesta. Como Velasco nos envió, nos trajo, nos inauguró el sistema capitalista, y los indígenas por primera vez tuvimos mayoritariamente y en masa el acceso al mercado y a hacer empresa, a hacer negocio, los caras se han sentido acorralados, han perdido mercado, y al perder mercado han perdido dinero. Y el mercado, todo el mercado interno y en partes externo se ha bloqueado, no es bloqueado, sino se ha congestionado. Ya tenías un competidor al frente de tu esquina, al frente de tu calle, o a la vueltita de la esquina. Y en la actualidad vemos, pues, toda una cuadra de una calle lleno de farmacias, lleno de bodegas. Ahí está la competencia. Y como a los caras no han podido, la mayoría de ellos no han podido competir eficientemente y mantener su mercado, entonces han perdido dinero. Y como han perdido dinero, estos hijos de españoles han tenido que buscar otros mercados para subsistir, para hacer negocio. Y es por eso que se han encontrado en la desesperación de encontrar un mercado para lucrar, y no han tenido mejor oportunidad que usar el saqueo cultural para apropiarse de música originaria que hecho de mar amazónico y lucrar con ello, sin dar los créditos a las correspondientes etnias o culturas. Es lo que han hecho. Y ahora, en el cine, ¿qué vemos? Vemos que los caras actores limeños como Diego Berti, Carlos Alcántara, Michelle Seifer, esas gentes, o Stephanie Cayo, hacen películas ajenas al contexto nacional, ajenas a la idiosincrasia, a la originalidad y cultura real del Perú, y se encierran en sus mundos de cemento y asfalto. ¿Para qué? Para hacer creer que ese es el verdadero cine peruano. Se meten a sus burbujas y hacen creer que todo el mundo es mochilero, que todo el mundo es empresario, que todo el mundo es inversionista, que todo el mundo hace comedia.
Eso han hecho creer. Eso han hecho creer. ¿Y cuál es la realidad? Que esas películas hechas por los limeños, por los caras, no ganan casi ningún premio internacional. Ellos jamás han llegado al Oscar. ¿Y saben cómo utilizan sus películas fracasadas? Lo utilizan como publicidad nomás. ¿Publicidad de quién? Para empresas, para transnacionales, publicidad para redes sociales, YouTube. Eso nomás. Eso nomás es. Han degradado el cine hasta un nivel mercantil. Ahora, ¿qué pasa con el cine indígena? El cine creado por los quechuas, aymaras y amazónicos. ¿Qué ocurre con ese cine? Pues las famosas películas como Huayna Manco Cápac, Misterio del Cariciri, La Teta Asustada y todas estas películas han llegado al Oscar. Han ganado premios internacionales. Han ganado en Estados Unidos, en Japón, en Francia, Alemania. Han ganado. Han ido a festivales de cine internacionales. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de ello? Es que nos ha dado publicidad internacional. Y con ello se ha traído el turismo, más turismo, a que conozcan el verdadero Perú. A ver, la película Huayna, grabada enteramente en idioma aymara, en la zona, contexto donde vivían los pueblos aymaras, a más de 3.800 metros del nivel del mar. Y con solo 2 o 3 actores han llegado al Oscar. Y esos actores no eran gente con altos estudios en actuación, Broadway, nada de eso. Han sido personas originarias del lugar. Y se ha mostrado la verdad tal como es. Y eso es arte, verdadero arte. Y esa película se ha hecho con bajo presupuesto. Y hasta dónde ha escalado, ha llegado al Oscar, ganó premios internacionales. Y el cineasta, que es originario, ha ganado prestigio, prestigio nacional, prestigio étnico. Eso ha pasado. En cambio, las películas limeñas, ¿sabes cómo hacen las películas limeñas? Escenografía, maquillaje, facha, finta, pompa. Sus actores han ido a Broadway, con escuelas, academias de cine, han ido a Estados Unidos a estudiar cine, actuación, dramatismo, tanto currículo. ¿Para qué? Para no ganar ningún premio internacional. Es que esa es la diferencia entre la naturalidad y la finta, facha, actuación, mentira. Una cosa es ser natural y otra cosa es simular ser natural. O entre comillas ser un hipócrita. A ver, esa es la verdad. Esa es la verdad.
Y ahora estos actores limeños, Stephanie Cayo, Carlos Alcántara, Carlos Carlín, Diego Berti, Meyer. ¿Sabes cuánto cobran por actuación? Decenas de miles de dólares. Decenas de miles de dólares. ¿Para qué? Para que sus películas no tengan logros internacionales. Ahí está pues la mentira, la caída cultural que han tenido el cine criollo. Ahí está la verdad. Y ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Hacen publicidad de las películas creadas por los provincianos? No. No hacen publicidad. ¿Para qué dicen? Como esas películas que nosotros hacemos no contienen un fin mercantilista, un fin marquetero, un fin publicitario, entonces a ellos no les va a dar plata y por eso no lo publicitan. En cambio, las películas limeñas, que solamente han sido creadas con fines publicitarios, mercantilistas y de marketing, son apoyadas y publicitadas hasta por el codo. Sus actores limeños van a canales de televisión, entrevista, a Sin Escape. Pero, a ver, ¿alguna vez un quechua, un aymar, un amazónico ha entrado a Sin Escape? No, no ha entrado. No ha entrado nunca. Hasta ve la diferencia. La diferencia. Esa sería la primera apertura de esta sección del tema referente al saqueo cultural.